Muy buenas noches. Muchísimas gracias a Ana Ochoa por el entusiasmo que le ha puesto a este tema del Bicentenario y particularmente a la conferencia que voy a dictarles sobre Caldas y la ciencia de la libertad. Yo estaba conversando con Ana hace unos meses sobre este tema y en esas salió en Estados Unidos el libro de Timothy Ferris, La ciencia de la libertad. Y como Timothy Ferris es bastante conocido como astrofísico y miembro de la Asociación para el Avance de la Ciencia en Estados Unidos, pues yo inmediatamente lo conseguí y me puse a estudiar esto: democracia, razón y leyes de la naturaleza. Y me pareció sumamente interesante hacer una analogía con lo que había sucedido en los Estados Unidos previo a la independencia y lo que había sucedido acá en el Virreinato de la Nueva Granada, particularmente con los discípulos de Mutis y con los discípulos de José Félix de Restrepo, que nació aquí en Envigado, pues más cerquita o más concretamente en Sabaneta, en donde está la doctora, y que se había ido a estudiar a Bogotá y allá sacó el título de jurisprudencia, pero se apuntó a las clases de Mutis, porque Mutis daba clases particulares de ciencias, y después, cuando le tocó ir a Popayán, al seminario de Popayán a enseñar, allá se encontró con quienes vendrían a ser los aficionados a la ciencia del virreinato. Me pareció eso muy interesante. Pero también, como había preparado o terminado el libro de El día que Humboldt llegó a Cartagena de Indias, y tuve oportunidad de entrar en contacto con mucha gente, me di cuenta que esta quebradita que pasa por aquí, por el Jardín Botánico, que se llama la Quebrada Molinos, tenía alguna relación con el tema. Y lo investigué y encontré que efectivamente Caldas vino a Medellín huyendo de Nariño precisamente a preparar pólvora como polvorero, y montó unas ruedas de molino, y de ahí viene la Quebrada Molinos, y que el sitio es precisamente aquí al frente, de manera que estamos históricamente más o menos y geográficamente más o menos orientados del camino de Caldas en Medellín. Con este preámbulo, entonces, iniciamos el tema. La astronomía tuvo un gran desarrollo a partir del invento del telescopio de Galileo. El telescopio lo inventaron los holandeses, pero eso no fue más que un juego, era un aparatico de 3 aumentos. El telescopio de Galileo era de 30 aumentos y sirvió para mirar al cielo. Entonces, de ahí en adelante, en 400 años, que van de 1610 acá, la astronomía se desarrolla en forma extraordinaria, pero va a tener una segunda ola de progreso en el siglo XVIII y siglo XIX. En el siglo XVIII porque se perfecciona el cronómetro, el reloj de precisión que tiene el capitán Hooke tiene la oportunidad de llevarlo a los mares del sur, y con ese reloj se logra calibrar definitivamente la longitud geográfica. De manera que hay mucho interés en estudiar astronomía para hacer cartografía, astronomía aplicada, y eso es precisamente lo que va a hacer Caldas desde su afición en Popayán. Pero es que en Popayán, en los salones de Popayán, en las tertulias de los patricios, de los ilustrados, como en los salones de Santa Fe, se hablaba del tema de la independencia de los Estados Unidos en 1776.
y se hablaba con interés, con entusiasmo, de la posibilidad de que los americanos tuvieran también sus independencias. Parecía muy sugestivo que un grupo de americanos, entre quienes se cuentan a Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, etc., hubiera una particular afición por las ciencias. Y se discutía en esas tertulias, en la casa, por ejemplo, de los Pombos, en Popayán, en la casa del mismo Félix de Restrepo, que vivía en Popayán cuando fue rector del Colegio Seminario, en la casa de los Arboleda, en fin, se trataba ese tema. Qué tan interesante que los Estados Unidos pudo independizarse de los ingleses y pudo establecer un gobierno federal, porque ese es el tema que va a entusiasmar a los payanejos o popayanejos. Benjamin Franklin estaba haciendo ciencia y tecnología, con un método que es un método de ayer y de hoy, el método del ensayo y el error, el método experimental, el método que Galileo probó con éxito en la armería veneciana y que lo pudo llevar en la Universidad de Padua a ser un excelente profesor de física. El método experimental. Y Franklin va a hacer no solamente ciencia experimental, sino que va a desarrollar, a ser motor del desarrollo industrial y tecnológico de los Estados Unidos y motor y desarrollo de la democracia. Entonces dice Timothy Ferris en esta obra que la ciencia y la libertad van de la mano, que la ciencia y la democracia van de la mano, porque no es posible hacer ciencia bajo coerción, bajo presión, que es la ciencia la que posibilita un ambiente de crítica, de reflexión profunda sobre las cosas, de reflexión sobre la verdad de las cosas humanas y de las cosas de la naturaleza. Y eso es entonces lo que le va a dar ese ambiente al surgimiento de los Estados Unidos, al surgimiento de la Constitución de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, por ejemplo, segundo presidente de los Estados Unidos, va a estar ocupado de hacer tomas de temperatura y presión constantes en la Casa Blanca y va a hacer pronósticos meteorológicos como aficionado. Y cuando Humboldt va a visitarlo, después de todo ese periplo que hizo por acá, va a visitarlo al finalizar el viaje en 1804-1805, Jefferson se prepara para recibirlo, estudiando lo último que hay en geología, en paleontología, para poderle hablar a Humboldt con propiedad de la geología de los Estados Unidos, de la paleontología de los Estados Unidos, cosa que a Humboldt lo sorprende. Dice, es un presidente supremamente ilustrado e interesado por los temas de ciencias. Así que la Constitución de los Estados Unidos en 1776 es fundada gracias al talento de hombres libres, generosos, amigos de las ciencias, amigos de la tecnología, que vieron allí cómo se podía fundamentar un sistema democrático para una sociedad organizada. Pero también estaba pasando más o menos lo mismo en Francia, y en los salones de París se estaban reuniendo los ilustrados para discutir los temas de la enciclopedia, los grandes temas tratados por Diderot, por Voltaire, por Locke, el inglés, los grandes temas de un sistema de gobierno democrático y los grandes temas de la ciencia. En ese momento en Francia, toda la academia está concentrada
en el interés por las ciencias. Y ese interés es entonces el que va a dar como resultado el que en 1789 se llegue a una conjunción política, científica, intelectual, revolucionaria, produciendo la Revolución Francesa. Esos dos grandes acontecimientos culturales, esos dos grandes acontecimientos de la democracia en el mundo, en conjunción con el desarrollo de la ciencia, llegaron acá al virreinato de la Nueva Granada. Llegaron a las tertulias de Santa Fe y de Popayán, fueron conversados y fueron discutidos. Pero además de esto, en el virreinato ya había sembrado el fermento por el interés del estudio de las matemáticas, de la física, de la astronomía, José Celestino Mutis. Entonces había como una masa crítica, no muy grande, porque no era muy grande, era un grupo pequeño, pero había un grupo de intelectuales, de ilustrados, que estaban a favor de esta causa independentista. No puedo desconocer, y sería un pecado histórico, desconocer que en 1781 se había dado ya un grito comunero, el alzamiento de los artesanos, de los agricultores, de los humildes, se había hecho sentir con fuerza tal como para amenazar la toma del gobierno de Santa Fe. Y el virrey entonces, angustiado ante esa posibilidad, lleva a los insubordinados a las capitulaciones que se firmaron en Zipaquirá, concediéndole al pueblo lo que estaba pidiendo: una baja en los impuestos, una baja en las alcabalas, en las mitas, etc. Pero finalmente incumpliendo la promesa. Ese fue el gran error del gobierno que estaba en manos en ese momento del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora. Ese incumplimiento histórico es un incumplimiento que ha dejado una impronta en la historia nacional. Es una huella que se repite casi que de generación en generación, porque ahí está presente. Nosotros tenemos una deuda con el pueblo que es el que verdaderamente trabaja y sufre, que es el que verdaderamente, en términos capitalistas, produce la plusvalía. Y eso todavía no se ha remediado lo suficiente como para decir que tenemos un país de inclusión total y de desarrollo total. José Celestino Mutis, el más español de los españoles, estaba lejos de promover una insubordinación en el virreinato, pero estuvo muy cerca de promover el fermento del conocimiento, de promover el fermento de la ilustración, de esa ilustración que se estaba ya tratando en los salones de París y que habla de fomento de la ciencia, fomento de las ciencias útiles, la nueva filosofía o la ciencia experimental. Una de las novedades de don José Celestino Mutis cuando llegó en 1762 al virreinato fue enseñar el sistema copernicano. Los jesuitas lo habían mencionado en la Javeriana unos años antes como hipótesis, porque el cardenal Bellarmino ya había dicho en Roma que de este asunto no se podía hablar como un hecho, sino como una hipótesis. Pero don José Celestino, conociendo que ya los jesuitas a nivel, por ejemplo, del padre Boscovich, el más grande matemático en Europa en ese momento, había divulgado el sistema newtoniano, que es un respaldo total a la teoría de Copérnico, entonces llega a tratar, a enseñar en el Colegio del Rosario las bases del copernicanismo y también la filosofía de Newton. Y esos elementos, si bien es cierto que no fueron desarrollados con la propiedad
de un astrónomo o cosmólogo provocaron toda la curiosidad, provocaron todo el interés como para ver que en Europa se estaban desarrollando cosas muy interesantes y que el mundo estaba cambiando, que se estaba desarrollando rápidamente. Y esto entonces es lo que va a captar José Félix de Restrepo, lo que van a captar los discípulos de José Félix en Popayán: Caldas, Francisco Antonio Sea, Camilo Torres, Jerónimo Torres, los Arboledas y otro puñado de muchachos que reciben esas clases. Por su parte, en 1794, Antonio Nariño, que es un muchacho que ha crecido enfermizo, que tiene comodidades económicas, de una familia muy rica, que tiene en su casa la biblioteca más grande que hay en Santa Fe, que habla francés, obtiene por préstamo de una estafeta del virrey Espeleta un libro sobre la historia de Francia donde se encuentran los derechos del hombre. Y Nariño ve que ahí está la pieza literaria fundamental para regar el fermento revolucionario, traducir esos derechos del hombre y hacerlos conocer del mayor número posible de gentes. Y lo hace en 1794. Y con Nariño estaban en la tertulia del médico de Rie, Sinforoso Mutis, sobrino de José Celestino. Estaba Francisco Antonio Sea y estaban otros muchachos de las universidades del Rosario y San Bartolomé. Todos fueron perseguidos, acusados, y los que tuvieron fortuna se pudieron escapar, y los que no la tuvieron sufrieron el tormento de una verdadera inquisición por parte del gobierno. Porque casi que paralelo a la publicación de los derechos del hombre, aparecieron los pasquines en Santa Fe, los papeles aquellos que fueron fijados en la noche y que hablaban más o menos en forma jocosa y versificada de que si este gobierno no cambia, esto se va a caer. Y esos muchachos entonces fueron buscados casa por casa, puerta por puerta, y algunos llevados al tormento del potro para que entregaran el secreto de quiénes eran los verdaderos responsables de esos pasquines. Nariño tuvo la suerte de poderse ir prisionero, digo yo suerte prisionero, pero por lo menos no corrió peligro su vida, con Francisco Antonio Sea, con Luis de Rie, el médico, que fueron llevados prisioneros a España, a Cádiz. Y después ya sabemos que Nariño vivió pues toda clase de persecuciones y toda clase de calabozos y toda clase de escapes, y que los mismos jesuitas lo ayudaron a escapar. Los derechos del hombre, fijados y traducidos del francés por don Antonio Nariño, en donde la declaración suma o suprema es: todos los hombres nacen iguales y tenemos los mismos derechos frente a todos. Es decir, la igualdad por derecho natural. Todo esto, pues, llega a una aldea, a un villorrio en Popayán, como ya lo dije, que tiene como maestro a José Félix, y donde está un muchacho que muestra afición por las ciencias desde muy temprano, Francisco José de Caldas, que nace probablemente, porque no hay una exactitud en la fecha, en 1768, y que muere fusilado en 1816. Como en el virreinato de la Nueva Granada no había sino dos carreras para hacer prosperidad: ser sacerdote o ser jurista. Entonces, la familia de Caldas, papá español y madre criolla, le recomiendan al muchacho que por favor se ocupe de una carrera que les pueda ayudar económicamente.
y que ojalá sea la jurisprudencia, las leyes. Y Caldas, con mucha pereza, hace hasta el bachillerato en leyes, bachiller en leyes, y tiene hasta un cargo, juez de menores en Popayán. Pero José Félix de Restrepo los había alucinado en las clases del seminario, contándoles que hacía muchos años, en 1735, había llegado al virreinato del Perú, a Quito, una comisión francesa al mando de Monsieur Charles La Condamine para medir el tamaño y la forma de la tierra. Mejor dicho, para medir sobre el terreno la longitud de lo que vale un grado, y que esa medida era fundamental porque Newton estaba diciendo que la Tierra no era perfecta, un cuerpo, una esfera perfecta, sino una esfera achatada en los polos, y que había que determinar entonces ese achatamiento, ya que la medida de la gravedad era diferente según se tomara esa medida con el péndulo, según se registrara el movimiento del péndulo en el norte boreal o en el ecuador terrestre. Y efectivamente, esa comisión que dirigió la Academia Francesa al mando de Monsieur La Condamine vino acompañada de astrónomos y geógrafos, Monsieur Bouguer, Monsieur Godin, es decir, un selecto grupo de la Academia Francesa, y entonces hubo intercambio de libros, de instrumentos, hubo novedad científica. Y entonces José Félix les contaba a los muchachos eso, y les hacía experimentos sencillos de física, y les enseñaba un poco aritmética, álgebra, geometría y algunas nociones de álgebra. Y Caldas dice que cuando vio eso se sintió totalmente poseído por el amor a las ciencias y se dedicó a eso en los ratos libres, en los ratos que la jurisprudencia le daba tiempo. Pero viendo que esa pasión y ese amor era cada vez más ardiente, entonces decide comprar libros, fabricar algunos instrumentos por su cuenta y conseguirse un telescopio. Y comienza a hacer observaciones como autodidacta, como astrónomo autodidacta. Tiene como compañeros allá en el colegio seminario a Sea, por ejemplo, que es brillante. Sea nació aquí cerca al Parque Berrío, en una casita que todavía queda algo ahí de la casa. Y Sea aprende rápidamente el francés y se va a Bogotá y se hace amigo de muchachos ricos como José María Cabal, que venía de Buga, y le dice a Nariño en algún momento: Antonio, présteme el microscopio, que le quiero enseñar a José María lo que se alcanza a ver con un microscopio. Entonces se convierte Sea en un promotor de las ciencias y se entusiasma particularmente por el estudio de la química y por el estudio de la botánica. Y así entonces, en ese grupo, Caldas va a encontrar eco para conversar, para discutir. José Félix de Restrepo y la gente que estaba allí, culta, patricios ilustrados, como decimos, sabían que Mutis era un devorador de libros, que Mutis era un bibliófilo, que Mutis se gastaba la platica en libros, libros que importaba de Francia, de España, de Suecia, de Alemania y de Inglaterra. Y ese comercio de los libros, fomentado por Mutis, le fue dando a un comerciante rico en Cartagena la oportunidad de montar negocio, al comerciante José Ignacio de Pombo, que era un hombre también muy ilustrado. Y entonces, a través de José Ignacio y a través de los pedidos de Mutis, fue llegando a Popayán la física experimental del siglo XVIII en Francia, la física de Lavater-Nollet y la física
de Monsieur Sigaud de Lafon. Era una física espectacular. Nollet, discípulo de los jesuitas, decía que cuanto menos ecuaciones tuviera una lección de física, era más apasionante, y se propone escribir una obra monumental sobre los temas básicos de la física, la electricidad, el magnetismo, escribir sobre la gravitación de Newton, escribir sobre la astronomía general que se conocía en la época. Total, de que José Félix comienza a nutrirse de esa obra y comienza a traducirla. Y si posteriormente José Félix de Restrepo publica su libro Lecciones de Física Experimental, es precisamente porque esta fue una de las fuentes más importantes, la obra del abate Nollet. Las lecciones de física experimental llegaron en preciosos libros empastados, que los tenían los patricios, porque eran libros costosos. Pero estos libros sirvieron para llevar y preparar esas clases al colegio seminario de Popayán, y de ahí se nutrió Caldas y se nutrieron sus compañeros de clase. En este grabado se muestra lo espectacular de las clases de física de Nollet, una niña que sirve para un experimento de electricidad, todo el mundo fascinado, y daba la coincidencia de que en ese momento las mujeres eran las más apasionadas por el tema de la física. Curiosamente, las señoras de la alta sociedad, las damas, eran las más asiduas a las clases de Nollet. Y Sigaud de Lafon, de quien estamos celebrando este año aniversario, se constituye en la otra fuente de información preciosa. En esta fuente bebió Caldas esos rudimentos, esos fundamentos de física que le habrían de servir para preparar sus experimentos. Los libros de Sigaud de Lafon sobre la física experimental. Entonces, estamos nosotros viviendo una revolución científica en Europa, una revolución científica en Inglaterra, Francia y Alemania formidable, y una revolución científica en los Estados Unidos. ¿Cómo no habrían de llegar esos ecos acá al virreinato? ¿Cómo no habrían de transformar el pensamiento de estos jóvenes muchachos? Y Caldas entonces comienza a hacer una astronomía aplicada a la cartografía. Es que cuando Caldas se provee de su telescopio, no solamente observa los cráteres de la Luna, la topografía lunar, con sus valles, con sus montañas, con sus accidentes, sino que observa también las fases de Venus, las manchas solares, los anillos de Saturno, y observa las lunas de Júpiter, las 4 lunas galileanas o de Médicis que habían sido descubiertas por Galileo. Y en ese momento se sabe que hay un método para calcular la longitud geográfica. Es observar con mucho cuidado las lunitas de Júpiter y ver cuándo va a entrar una lunita, por ejemplo, la luna Io, que es una de las lunas, cuándo va a entrar en eclipse y cuándo sale. Con el cronómetro se hace ese registro. Si yo tengo mi observación en Popayán y yo la comparo con las efemérides de ese fenómeno, por ejemplo, en el meridiano de París, yo puedo entonces, por diferencia horaria, deducir la longitud geográfica. La latitud era más fácil, porque si yo observo la estrella polar sobre el horizonte, yo puedo ver a qué altura está, y esa altura es aproximadamente la altura del polo norte celeste, y puedo calcular la latitud geográfica. Por ejemplo, desde aquí, desde Explora, teniendo el estorbo aquí de las montañas de Bello hacia el norte, la estrella polar
se encuentra a unos 6 grados 16 minutos de altura. Y esa es la latitud de Medellín. Hay que hacer unas correcciones por refracción atmosférica, pero no es difícil calcularlo. Pero se puede hacer mucho más fácil por el sol, cuando el sol cruza el meridiano, es decir, al mediodía. Entonces, con esos dos elementos, que son dos elementos para fijar un par de coordenadas en latitud y en longitud, yo puedo hacer un mapa, yo puedo hacer una cartografía. No es lo mismo decir, mire, la finca de don Miguel Arboleda queda a tantas leguas de Popayán siguiendo la dirección al norte y a tantas leguas siguiendo la dirección de Timaná, que decir, la finca de don Miguel Arboleda está a tantos grados de latitud norte con una longitud aproximada de tanto. Hacer esos mapas, hacer esa cartografía fue el propósito fundamental de Caldas al iniciarse en el estudio de la astronomía. Pero Caldas era un hombre eminentemente práctico. Caldas sabía que la vía regia del comercio era el río Magdalena y que era necesario tener cuanto antes una carta del río Magdalena. Y Caldas se propone entonces levantar esa carta desde el sur, donde nace el río, hasta Honda, el puerto sobre el Magdalena. Y esta es la carta. Cuando Humboldt viene, que viene remontando el río, él levanta desde Barranquilla, pues digamos desde donde está el nacimiento del río, pongámosle Monpós, hasta Honda, y entonces ya pueden empatar esas dos cartas y se tiene la carta del río Magdalena. Y eso es un documento precioso para la geografía en ese momento. Pero Caldas había comenzado a demostrar una capacidad científica sorprendente, con un hecho que está consignado en las obras completas de Caldas. Y es un hecho que él va a descubrir por puro accidente. En el ensayo de una memoria sobre un nuevo método para medir la altura de las montañas por medio del termómetro y el agua hirviendo, él va a contar lo siguiente. Muy brevemente lo resumo. En un pequeño viaje que hicimos al volcán Puracé, distante 5 leguas al este de Popayán, para reconocer sus bocas, elevación, término de la nieve, muchas vertientes de agua, minerales y plantas, tuve un acontecimiento, no tuve un acontecimiento más feliz que romper un termómetro por la extremidad del tubo. Imagínense, llevaba su termómetro con el mayor cuidado y haciendo ese ascenso al Puracé se le quiebra, se le parte el termómetro. Pero él dice, no tuve un acontecimiento más feliz que ese accidente, porque fue el fruto más precioso de esta expedición y fue la causa de que nacieran en mi alma ideas que de otro modo nunca se habrían excitado. Él sigue contando aquí que cuando llegó a Popayán remendó el termómetro y se propuso calibrarlo, y al hacer la calibración se le ocurrió una idea y fue poner el termómetro en agua hirviendo y obtuvo un resultado. Y puso el termómetro en el hielo, en la nieve. Traían el hielo del Puracé, la nieve, lo puso en la nieve y anotó el resultado. Entonces, él va a descubrir que la altura de una montaña también se puede medir por el punto de ebullición del agua, que hay una relación entre el peso de la atmósfera y la altura de las montañas, o la altura cualquiera que ustedes escojan.
Ustedes saben que mientras más alto estemos con el termómetro y observemos el fenómeno del agua hirviendo, cuando nosotros ponemos el termómetro en agua, la temperatura es menor del agua hirviendo en la montaña que a nivel del mar, donde tiene todo el peso de la atmósfera. Entonces esa relación, una relación que a él le parece lo más evidente y que debe estar en los libros de física, porque él se va inmediatamente a consultar el libro de Sigaud de Lafon, pues claro, allí va a encontrar la relación, pero todavía no el coeficiente para hacer la conversión que él quiere, y es que la altura de las montañas, que se mide con la ayuda del barómetro, se pueda medir también con el termómetro. La correlación termómetro-barómetro, la medida termómetro-barómetro, exige un coeficiente para poder obtener un valor ajustado a la verdad. Entonces, Caldas se propone hacer el experimento no una, sino muchas veces, repetir el experimento, y lo repite en una cantidad de poblaciones vecinas a Popayán sorprendentes, y consigue toda la información que hay de Fahrenheit, de Remer, de todos los que han trabajado el tema de temperatura, todos los que han trabajado el tema de barómetro, y prácticamente llega al convencimiento de que ha hecho un gran descubrimiento. Como está próxima la visita de Humboldt, le escribe a Arboleda una carta y le dice con angustia: ¿cómo le comento yo a Humboldt esto? ¿Cómo hacer para que el barón Humboldt no me robe el descubrimiento? ¿Cómo le voy a comentar yo? ¿Qué le digo? ¿Por dónde empiezo la pregunta? Y la verdad es que él en algún momento le comenta a Humboldt, y Humboldt le dice que cree que sí, efectivamente uno de los físicos ha hecho ya un experimento, pero que no hay una prueba fehaciente sobre eso. Y Caldas dice: no, pues es que no la debe haber, porque es que el descubrimiento es mío. Qué dolor, qué tinieblas las que me rodean, sintiéndome aquí en este pueblillo, solo, lejos de la civilización de Europa, de la ciencia, sin poder yo disfrutar de mi descubrimiento, de mi aporte. Y la verdad es que Caldas estaba haciendo un descubrimiento absolutamente original en ciencia, que si no es un descubrimiento único hecho por él, pues sí es un descubrimiento que puede ser paralelo con alguno de los físicos europeos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que en el cálculo no solamente trabajó Newton, sino que Leibniz obtuvo también un desarrollo del cálculo, y que paralelamente llegaron al mismo resultado. También en el descubrimiento del planeta Neptuno. En fin, aquí hay una muestra clara de que Caldas tenía originalidad y creatividad para manejar un fenómeno, para manejar una información, para repetir el experimento las veces que fuera necesario y para formular un modelo. Para él la pesquisa era encontrar ese coeficiente de relación. Humboldt visita a Mutis en Santa Fe en 1801. Prácticamente Humboldt permanece 4 meses en el virreinato y conoce a Caldas en Ibarra en 1802. Humboldt ya había sido muy generoso en sus comentarios acerca de Caldas cuando llegó a Popayán, ponderando que sus observaciones astronómicas
en particular el caso de la observación del satélite Io, era tan buena como la que él había conseguido y que realmente Caldas era una promesa para la astronomía. Eso debió haberse regado el cuento ahí en toda la población y entonces dio bola para que se llamara a Caldas el sabio Caldas, porque lo dijo Humboldt. Pero Caldas, además, después del viaje de Humboldt, se aficiona por la botánica, porque don José Celestino le ha encomendado que investigue sobre las quinas, porque está atormentado al no poder saber cuál es la verdadera quina antifebrífuga, si es la quina de Loja o es la quina del Valle de Tena que él ha descubierto. Que le averigüe, por favor, cuál de todas debe ser la verdadera. Y Caldas no solamente se va, averigua, colecciona, sino que hace un gran herbario de los bosques vecinos a Popayán, a Quito, en un trabajo botánico formidable y récord en el tiempo, porque no era la vocación inicial de Caldas la botánica, fue prácticamente que posterior al viaje de Humboldt, a la visita de Humboldt. Pero en estas idas de Popayán a Quito, de las correrías de Caldas, que tenía que ahora ayudarse a ganar la vida vendiendo mercancías, Caldas se va dando cuenta de que hay una distribución homogénea de las plantas por niveles de altura, es decir, una nivelación de las plantas. Y Caldas va tomando nota de ese tipo de plantas que están ubicadas a una determinada altura sobre el nivel del mar y va anotando la correlación altura y grupo de plantas. Por ejemplo, el género Heliconia, el género Bambusa, está ubicado en la cota superior a tanta altura y en la cota inferior a tal otra altura. Entonces, tenemos un científico que registra información, que la registra adecuadamente, porque tiene la observación completamente desarrollada, la curiosidad científica completamente desarrollada para que la observación sea muy buena. Como se preguntan algunos historiadores de la ciencia hoy si Caldas era realmente un científico. Yo no he visto una pregunta más fuera de contexto que esa. ¿Cómo no reconocer en esta capacidad de observación, de registro y de creatividad un valor científico como el que ya habían mostrado estos iniciados en los Estados Unidos, aficionados, Thomas Jefferson, Paine, Adams y Franklin, que estaba haciendo experimentos? ¿Cómo no decir entonces que nosotros aquí no teníamos el germen científico vivo, el germen científico prototipo? Imposible negarlo. Mutis fallece en 1808 y le deja a Caldas el observatorio. Ya había sido nombrado como encargado y la herencia de la expedición botánica se repartió en dos grandes áreas: la astronómica a cargo de Caldas y la botánica a cargo de Sinforoso. El observatorio de Santa Fe de la época era un observatorio construido por un aficionado, don José Celestino Mutis, que se había preparado como médico en Madrid y Sevilla, que se había preparado como botánico en propiedad, no era un astrónomo, pero era un hombre que tenía una cultura vastísima como para saber aquellas cosas básicas y fundamentales de la astronomía. De tal manera que con dineros de su propio peculio, probablemente con algunas rentas de las quinas que negociaba, le encomendó al arquitecto Fray Domingo Petrés la construcción de este edificio y le mostró unas láminas como la del Observatorio de París, la del Observatorio de Greenwich, para que le hiciera esta torre octógona, torre que fue dotada con instrumental científico provisto por el rey y por dineros del propio Mutis. El primer pedido parece que se perdió en un naufragio y se volvió a repetir el pedido a Europa, llevando al edificio del observatorio telescopios, cronómetros y elementos pues, de trabajo científico de primera línea en Europa.
Pero aquí pasó una cosa muy tremenda, aquí pasó una cosa muy tenaz. Es que cuando se da esta discusión de la causa independentista, cuando se da la noble discusión de la necesidad de independizarse de una España que tenía relegado en el olvido lo que podemos llamar las colonias de ultramar, en el olvido absoluto, sin el desarrollo de la agricultura, sin el desarrollo de los caminos, sin el desarrollo de la educación. Cuando se publican los derechos, que Nariño hace esa traducción, y cuando se da el germen verdadero de la causa independentista, aquí ocurre la división. Nariño y los comerciantes de Santa Fe piensan que el gobierno debe ser centralista, un gobierno fuerte manejado desde Santa Fe. Y los amigos de Caldas, en Popayán, piensan que lo mejor es un gobierno federalista, a semejanza del gobierno americano. Entonces se entra la división, y esa división entonces lleva a las luchas intestinas, lleva a la guerra civil. Caldas entra en una profunda confrontación con Nariño, porque Nariño, tratando de someter a los federalistas, maltrata a sus amigos queridos, entrañables de Popayán, como la familia Pombo, y Caldas no puede perdonar eso. Entonces, desde ese momento se rompe la unidad, se rompe el equilibrio, y Caldas se manifiesta como un enemigo de Nariño, a tal punto que va a convencer a Baraya, uno de los más fuertes militares de la causa independentista, de que no siga definitivamente a Nariño, de que siga más bien a los federalistas. Y esa es la causa por la cual, en esa enemistad con Nariño, Caldas se refugia en Antioquia. Caldas, polvorero en Medellín y Río Negro. Quienes lo vieron llegar con su valija apretada de libros y con un catálogo bajo el brazo, pensaron que se trataba de una especie de loquito que estaba vendiendo mercancías. Pero no, era Francisco José de Caldas, el astrónomo de Popayán, el astrónomo de Santa Fe, director del observatorio en plena Plaza de la Candelaria. Había llegado invitado y protegido por el dictador Juan del Corral. Caldas le había ofrecido su recurso como capitán de ingenieros, como experto en estrategia militar para fabricar pólvora, para hacer cañones de fusiles. Caldas, temiendo persecuciones de Nariño, resolvió abandonar a Santa Fe inmediatamente, dirigiéndose hacia occidente del país. El 4 de febrero desde Cartago le escribía a su esposa: mi amada Manuelita, en este correo escribo a Nariño para que te permita salir de Santa Fe y reunirte a tu marido. Así que ese señor me conteste favorablemente, te avisaré la ruta que debes tomar y te remitiré los auxilios que pueda. Yo me hallo en Cartago esperando la contestación de Nacha y buscando algún fondo para trasladarte a Cartagena, en donde nos daremos a la vela para olvidar este suelo que nos vio nacer y que no podemos ver libres. Adiós. Caldas prosigue su viaje hacia Antioquia, siendo acogido cariñosamente por el dictador Juan del Corral, quien aprovechó inmediatamente sus servicios. Sobre estos, más elocuente que transcribir un mensaje del mismo dictador del Corral, es más elocuente transcribir un pasaje del dictador del Corral que dice así: el coronel ingeniero general ciudadano Caldas, actualmente ocupado en la parte occidental de la República, debe fijarse en esta ciudad y abrir inmediatamente a su regreso la Escuela Militar de Cuerpos Facultativos que está a su cargo. Tengo también la complacencia de anunciaros como uno de los sucesos más interesantes para la República el descubrimiento de los nitros en el departamento de Medellín.
Y aquí, pues la palabra autorizada yo se la doy al geólogo Michel Hermelin, porque ¿dónde había nitros aquí en Medellín? Ya os manifesté en mi relación del 30 de octubre el celo infatigable con que desde los principios de mi gobierno procuré la invención de aquel artículo, el primer elemento de la pólvora y la base principal de la guerra. Los resultados de las investigaciones que ha practicado el célebre coronel Caldas han pasado más allá de mis deseos y yo tengo la gloria de presentar a la República esta nueva ventaja conseguida en los días de mi gobierno. La riqueza de las tierras es tan extraordinaria que a pesar de la imperfección y rapidez con que se han practicado los primeros ensayos en una corta porción, ha producido cerca de 60 libras de nitro puro. Qué asombrosos serán sus resultados si abonadas las pilas y bien dispuestas se reservan en gran número por todo el tiempo necesario, según los cálculos del coronel Caldas, comisionado y autor de tan importante descubrimiento. Entonces, Caldas se viene para acá, al frente, a esta manga. Medellín en ese tiempo era un villorrio de 4.000 habitantes. Y ahí montan varias ruedas de molino para fabricar pólvora. Y después se va a Río Negro, a la Maestranza, para fabricar allá, entre carbones y hollines, como lo dice él, cañones de fusiles. Entonces, señores, estamos en presencia de un científico y estamos en presencia de un estratega militar que quiere la independencia y que busca la libertad con el anhelo de un idealista, con el anhelo de un hombre visionario, como la buscaron los americanos en los Estados Unidos y como la buscaron los mismos ilustrados franceses. Medellín era un villorrio y aquí lo que podría ser el Parque de San Francisco, que hoy llamamos el Parque de San Ignacio, donde está la iglesia de San Ignacio y la vieja Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia y en el Salón Parroquial de la Veracruz dictó Caldas cursos de geometría, trigonometría y astronomía. Es decir, el primer astrónomo del virreinato dio sus lecciones de astronomía aquí. Y esas lecciones son las que hoy, por esta cosa misteriosa del tiempo, estamos dando en Explora y en el Planetario de Medellín, porque nada de lo útil que se hace, como decía Andrés Posada Arango, se pierde. Todo lo que se hace bien hecho se conserva en el tiempo, es como una reverberación en el tiempo. Y en 1905, este es el aspecto de Medellín, es decir, 100 años después, casi 100 años después de la visita de Caldas. Poco, mucho habría cambiado. Se habría dicho que las casas ya eran mejor construidas, pero la gente seguía siendo muy sencilla con el vestido, con las costumbres parroquiales y sobre todo con unas costumbres morales que ligaban a este pueblo completamente y que lo ponderaban como uno de los mejores del país. Pero España no se podía permitir el lujo de perder esta colonia de ultramar, este virreinato, y tan pronto el rey Fernando VII fue restituido al poder, ordenó la reconquista y puso al frente a uno de los mejores militares que tenía, que habían participado en la guerra contra Francia, el general Pablo Morillo. Y es así como al mando de 10.000 hombres se toman a Cartagena en 1815 y un destacamento militar al mando del general Pascual Enrile persigue a Caldas en el sur y cuando se entera de que está allí lo manda a capturar para llevarlo prisionero a Santa Fe y fusilarlo en 1816. Caldas pidió clemencia.
Caldas pidió perdón, antepuso su conocimiento científico, su amor a la ciencia, para que este perdón le fuera concedido. Que es un mito, que es una leyenda, que los militares hayan contestado España no necesita de sabios, pues los hechos lo demuestran en forma más fehaciente que las palabras que pudieron haber quedado escritas. Caldas es sacrificado dolorosamente en octubre en el Parque de San Francisco en 1816. Por dicha y por suerte, el libertador Bolívar, 3 años más tarde, emprendería la gran batalla final por la causa libertaria con un valor extraordinario y con la suma de todas las voluntades y de todos los espíritus que encontró en las regiones de los llanos, en las regiones orientales del país. Y fue así como se dieron las grandes batallas del Pantano de Vargas, la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, para darnos la libertad. La Gran Colombia, plasmada en el Congreso de Angostura, después de 1819, es una realidad que vacila y tiembla, pero es una realidad que Caldas, el astrónomo que una vez avistó las estrellas desde esta latitud, ya soñaba con un país libre. Señoras, señores, tenemos la libertad. Es el precioso don por el cual se puede inclusive sacrificar la vida. No perdamos de vista este objetivo, no perdamos de vista el motivo de la gran celebración del bicentenario de la independencia nacional. Muchas gracias.